Hermanos, los saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes sea bendecido esta tarde y se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Y así también Dios siga obrando donde haya necesidad. Dios vaya colocando medicina y aliento en sus corazones en estos tiempos difíciles donde mucha gente está enferma, decaída, desalentada. Es tiempo que busquen el aliento en Dios y sean animados a través del Espíritu Santo. Ya los quisiera invitar a, a buscar la palabra el día de hoy que se encuentra en Romanos. Vamos a leer del versículo 16 al 21, Romanos 10, del 16 al 21. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, ya hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os convocaré a celos, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Una palabra muy de estos tiempos que nos ayuda a comprender la obra de Dios, ya que nos habla que mas no todos obedecieron al Evangelio. Muchas veces uno en la vida quiere que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad, que todos puedan entender la obra que Dios ha hecho en medio de nosotros, que todos puedan creer de corazón, entregar su vida a Dios de corazón, pero no es así. No es así por el libre albedrío que todas las personas tenemos. Y no es porque Dios no tenga poder para poder convencer a las personas, sino que Dios a nadie obliga a creer en Él. Y cada persona de- determina en qué creer, cómo creer, dónde poner sus oídos y cómo caminar. Y esa es la importancia que cada uno, cada vez que uno ora delante de la presencia de Dios, es pedir para que su palabra sea predicada en todo el mundo y para que todos lleguen al conocimiento de la verdad, para que todas las almas puedan tener ese conocimiento. Esa es la importancia de predicar y esa es la importancia de orar para que su palabra sea predicada fielmente por todo el mundo. Y digo fielmente porque el comer pan sin levadura es un estatuto perpetuo de parte de Dios. La palabra de Dios no puede ser predicada con pensamientos humanos, por muy devotos que sean, por muy de muy fondo del corazón de los hombres salga, no puede ser predicada de esa forma, ya que sea, aunque sea con toda la devoción del mundo, o con todo el amor que uno pueda tener en el corazón en hacer la obra de Dios, no basta con eso, porque simplemente vamos a estar ensuciando la palabra de Dios con nuestras emociones, con nuestra carnalidad.
esa carnalidad que muchas veces nos estorba y nos hace tomar muy malas decisiones en nuestra vida. La palabra del día de hoy dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, mas no todos obedecieron el Evangelio. Es difícil entender muchas veces el por qué no todos obedecen al Evangelio. En los tiempos de Jesús, no todos creyeron en Jesús. Muchos rechazaron a Jesucristo. Muchos renegaron contra él a pesar que, viendo los milagros que hacía, viendo su sabiduría, no todos aceptaron al Cristo y prefirieron aferrarse a tradiciones y costumbres que hasta el día de hoy no la desechan por seguir esperando al Mesías, al enviado de Dios. Tuvieron la honra de haberlos conocido a él, tuvieron la honra que el Mesías, el enviado de Dios, pisó sus tierras y no lo aceptaron. Pero muchas veces esas cosas suceden por nuestra propia rebeldía, por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta de conocimiento en la palabra de Dios. Dios nos dice en su palabra que si de algo nosotros deberíamos de jactarnos es de conocer y entender a Dios. Conocer y entender que Él se agrada de juicio, justicia y equidad y que hagamos misericordia. De esas cosas Dios se agrada. Pero más que nada que le conozcamos y le entendamos. Porque si no entendemos y conocemos a Dios, difícilmente vamos a poder conocer y entender la palabra que Él nos ha dejado. Y es ahí la piedra de tropiezo. Jesús es piedra de tropiezo para muchos en el mundo. La piedra angular. Porque Él es el consumador de la fe. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el justo de la fe vivirá. Ese es el Evangelio de la justicia de Dios. No el Evangelio emocional, no el Evangelio humanista, no el Evangelio filosófico, sino el Evangelio de la justicia de Dios. El que nos dice que debemos de nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Ese es el Evangelio del cual Dios nos dejó y el cual debemos de conocer y entender para poder entrar al reino de Dios. Pero más no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecen estos tiempos al Evangelio. Por miedo, por temor, por tradiciones, por costumbres, por falta de conocimiento. Por muchas razones tendrán. Es que siempre se ha creído así. Yo he conocido mucha gente usada grandemente y ha creído así. Que Dios proteja nuestras vidas y que Dios abra nuestros entendimientos. Porque no podemos basar nuestra salvación por milagros que hacían otras personas o por cómo se comportaban otras personas. Nuestra salvación debe estar fundada en la palabra de Dios. No en emociones, no en sueños, no en visiones. Nuestra salvación debe estar fundada por la palabra de Dios. Si no tenemos el fundamento de la palabra, nuestro camino va a parecer recto, pero va a ser un camino de perdición.
Por fuera vamos a parecer verdaderos cristianos, pero Dios examina y escudriña nuestros corazones y nos va a descubrir. Y Él sabe a quién le ha dado remisión de pecados y a quién no le ha dado remisión de pecados. Obedecer al Evangelio conlleva eso, nacer de nuevo. Conocer el Evangelio conlleva conocer a Jesucristo y entender la palabra de Dios y conocer y entender a Dios. Y no dejarse guiar por emociones, por sentimientos o por una u otra razón que no sea la palabra de Dios, ya que nada fuera de la palabra de Dios nos puede dar la remisión de nuestros pecados. Sin la remisión de nuestros pecados no puede habitar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Aquellos que digan y sepan que tienen pecados en sus corazones, aún el Espíritu Santo no habita en esos corazones. Y ese es el testimonio más grande que alguien puede tener para ser llamado hijo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Pero andan varios espíritus engañadores, mentirosos, actuando como si fueran el Espíritu Santo, y mucha gente creyendo ser bautizada en el Espíritu, y muchas veces sin tener el conocimiento de cómo nacer de nuevo. Dios no puede ser burlado y no podemos nosotros dejarnos burlar por espíritu de errores, por espíritu de mentira, que son armas del diablo, que solamente busca engañar a las personas para enviarlas al infierno. Esa es la lucha espiritual que en estos tiempos tenemos. Y desde el comienzo de los tiempos, de cuando llegó Jesucristo a este mundo, desde esos tiempos también, los falsos profetas siempre han existido, siempre han estado en medio del pueblo, por distintas razones. Y hoy por hoy no es la excepción en estos tiempos, aún tiempos más peligrosos, porque la tecnología hace que la información vaya más rápido y llegue a más lugares en menos tiempo. Por lo tanto, estos tiempos son muy peligrosos, pero igual tenemos que valorarlo y darle gracias a Dios, porque también a través de estos mismos medios, Dios te puede guiar hacia la verdad y Dios puede tocar tu corazón para darte testimonio de cuál es la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda y que todos lleguen al conocimiento de Él, que entiendan su justicia, que nazcan de nuevo, que obedezcan el Evangelio. Voz de trompeta Dios pide en estos tiempos. Voz que claman en el desierto y le gritan al pueblo por el camino que van. Muchos están sedientos, hambrientos por palabra de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Muchos están sedientos, muchos aún se sienten encadenados y atados. Muchos en estos tiempos aún siguen teniendo vendas en sus ojos. Muchos aún siguen estando muertos espiritualmente, producto del pecado, porque nadie le ha enseñado a nacer de nuevo, porque nadie le han enseñado a recibir la remisión de sus pecados. Enseñan sombras o hay doctrinas que son erróneas, que prácticamente crucifican a Cristo todos los días, cuando su palabra dice que Jesús vino una sola vez
entregó su carne y su sangre por nosotros y nos santificó para siempre. Debemos de tratar de nosotros de entender la palabra de Dios. Bendito el día que llegó el deseo a tu corazón de poder escuchar palabra de Dios y de poder buscar a Dios. Bendito ese día. Pero ahora queda un trabajo más grande, más importante. Es de arrodillarte y pedirle a Dios que te guíe. Porque muchos han cometido errores en este caminar. En el afán de agradar a Dios, en el afán de poder servir a Dios, se unen a grandes misiones, se matriculan en grandes universidades para estudiar, ser maestros, ser doctores, ser licenciados, tener cursos, ser grandes teólogos, aprender más de la Biblia, aprender de su historia. Es bonito aprender de la Biblia. Es hermoso querer aprender de Dios. Pero más hermoso es recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser enseñado por Dios. Ya que como está escrito, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él es nuestro gran maestro. El Espíritu Santo no te va a entregar un diploma de doctorado, de maestro, de licenciado, pero te va a dar algo más grande que cualquier cosa, cualquier papel que te pueda dar el hombre en este mundo. Te va a guiar a la verdad. Ya es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo ya de dejar de confiar en malas enseñanzas, enseñanzas que tienen al pueblo encadenado y atado. Un pueblo que no puede crecer en la fe, por mucho que se esfuercen. Un pueblo que no da frutos espirituales, por mucho que anhelen. Un pueblo que dice amar, pero aman de labios, más su corazón está lejos de Dios. Por un pueblo que dice que adora y ama a Dios, más Dios conoce sus corazones y sabe cuán lejos están de Él porque aún no le conocen. Es tiempo de dejar de congregar, de buscar ser reconocidos por las demás personas, sino ya es tiempo de ser conocido por Dios. Si buscas satisfacer a alguno, que sea a Dios quien busque tú satisfacer. Si buscas agradar a alguien, que sea a Dios el deseo de tu corazón y no al hombre. Y en cada enseñanza que tú recibas, de sea quien sea y cuando sea, arrodíllate y pídele a Dios que te dé la confirmación que esa enseñanza sea de parte de Él y no sea una mala enseñanza. Mira a tu alrededor, mira cómo está el lugar donde tú te congregas, mira el lugar donde tú te reúnes, mira tu propia condición. Tu corazón sigue estando vacío, sigues teniendo sed, sigues teniendo hambre, sigues anhelando en tu corazón algo más de parte de Dios. Los abrazos, las caricias, los consuelos son emociones pasajeras. Es por eso que en muchos lugares cuando tú te reúnes y te abrazan y se alegran de verte, tu corazón se llena de gratitud y te sientes satisfecho
te sientes agradecido por llegar a algún lugar donde tú eres reconocido, por llegar a algún lugar donde a ti te hacen sentir bien y querido. Pero eso no te da remisión de pecados ni te da salvación. Debes de entender que muchas veces nuestras emociones nos apartan de la obra de Dios. Muchas veces las emociones, los sentimientos hacen que nos equivoquemos de camino. Dejamos de creer en Dios. Dejamos de agradar a Dios y comenzamos a agradar al hombre. Y muchas veces el hombre, por querer servir a través de un llamado, se olvida primeramente de ser capacitado, sino que corre por amor a la obra de Dios, dicen, pero sin un poco de conocimiento, sin nada que entregar en la vida espiritual. Simplemente más que sus buenos deseos y las ganas de servir. Pero eso no da remisión de pecados. Un siervo prudente primero se capacita. Un siervo prudente y sensato primero aprende de la palabra de Dios y le pide a Dios que le enseñe. Y Dios, si tienes un llamado de parte de Dios, Dios se va a encargar de enseñarte a través de la presencia del Espíritu Santo. Y comienza a negarte día tras día. No importa lo que el mundo crea. Comienza a creer en las enseñanzas que el Espíritu Santo te está dando, porque en Él está la verdad, en Él está la verdadera salvación, y no en lo que crea todo el mundo. Eso es lo que Pablo quería que entendieran los pueblos en esos tiempos, que tuvieran la capacidad de ver lo que hablaba el Antiguo Testamento con lo que él hablaba en estos tiempos, lo que Dios había prometido a través de su palabra, que Él nos iba a salvar, nos iba a dar la remisión de los pecados, que iba a enviar a su Hijo. Que nadie sabría lo que es el pecado si no fuese por la palabra de Dios. Nadie sabría la existencia de Dios si no fuese por la propia palabra de Dios. Nadie sabría del Mesías, del Cristo, si no fuese por la palabra de Dios, la cual fueron escritas por los profetas en el Antiguo Testamento, lo cual hablaron de la venida de Jesucristo y cómo nos iba a salvar. Si no fuese por la palabra de Dios, no existiría salvación. Por eso que nadie puede ser salvo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Nadie podría llegar al conocimiento de la verdad si no es por la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad no llega por una revelación, no llega porque ayunaste 40 días, no llega porque fuiste a un lugar aislado a consagrarte solo para Dios. Llega por el conocimiento de la palabra de Dios, porque porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. No viene de otra manera la fe. Y sin la palabra de Dios no podríamos nosotros recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y si has recibido todo algún tipo de bautismo sin el conocimiento de la palabra de Dios, pide a Dios que te revele, porque no es el Espíritu Santo. Y es tiempo de volverse a Dios y levantar brazos y poner tu mirada sobre los montes, porque de ahí va a venir tu socorro, de lo alto del cielo donde está Dios. Dios jamás ha cortado sus brazos, nunca ha cortado sus brazos para su pueblo, pero su pueblo no escucha, su pueblo se aferra a tradiciones y costumbres, su pueblo no quiere entender, su pueblo es rebelde,
mas todos no obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Muchos van a levantar sus brazos. Yo creo en Jesús. Pero ¿cuánto conoces a Jesús? ¿Verdaderamente conoces a Jesús? ¿Sabes verdaderamente lo que Él ha hecho por ti? ¿Tú verdaderamente sabes cómo Jesucristo te salvó? ¿Verdad que lo sabes? Dios da testimonio de nuestra condición espiritual. Dios no puede ser el burlado. Y ya es tiempo de dejar de ser rebelde. Ya es tiempo de dejar de aparentar. No podemos vivir de apariencias, pretendiendo ser sabios cuando no tenemos el conocimiento que nos salva, pretendiendo ser entendidos cuando no conocemos a Jesucristo. Muchos se preocupan de las obras y se olvidan de la gracia y la misericordia de Dios. Se han apartado de una, se han hecho inútil. Porque de una u otra manera buscan agradar a Dios a través de sus propios esfuerzos. Creen tener algún tipo de mérito delante de Dios y creen que Dios los va a recompensar por esos méritos que ellos puedan demostrar delante de Él. Les recuerdo a Caín. Caín quiso agradar a Dios con sus propios esfuerzos. Caín quiso agradar a Dios con sus propios méritos. Trabajó, cultivó, sembró, cuidó. Duro trabajo hizo. Llevó ofrenda ante Dios y Dios lo rechazó. No es como uno quiera agradar, no es como uno quiera adorar delante de Dios. Es como Dios quiere que uno adore, es como Dios quiere que uno recibir remisión de pecados. No existe una ni dos formas de recibir remisión de pecados, existe una sola forma de recibir remisión de pecados y es a través de la justicia de Dios que se revela en Jesucristo. Y es por eso que la palabra dice que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, más el justo de la fe vivirá. Justicia, justicia divina. Y esa justicia no son obras que hombres harían, sino la justicia del corazón, que es por la fe en Jesucristo. Con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. La fe es muy importante. Pero una fe sin obra es muerta. Pero nadie va a ser justificado por obras de la ley. Por lo tanto, todas las obras de la ley no son para fe ni por fe. Las únicas obras que le dan vida a nuestra fe son las obras que Jesús hizo para salvarnos. Por eso que Jesucristo es el consumador de la fe y Él es nuestro Salvador. Y esas son las obras que deben estar en nuestros corazones. Y ahí nace la pregunta, ¿conoce las obras que Jesús hizo para salvarte? Porque si conoce todas las obras que Jesús hizo para salvarte, hay vida en tu corazón. Pero si le sacas una obra que Jesús haya hecho para salvarte, Dios te dice, te prefiero frío o caliente, pero tibio te voy a vomitar. Hay el que le quite, como también hay el que le agregue.
No podemos quitarle obras, porque todas las obras que Jesús hizo, las hizo por amor, para salvarnos de nuestro pecado y llevarnos al reino de los cielos. Hay una ley que nos condena, y es la ley que Dios nos dio a través de su palabra. Cuando Dios nos dio sus 10 mandamientos y sus 603 estatutos que salen en la palabra de Dios, en ese momento llegó el conocimiento del pecado en nuestras vidas. Sin esos mandamientos, sin esas leyes, antiguamente no había ley y no había conocimiento de Dios. Por eso que no había justos, no había quien lo buscara, nadie lo conocía. Todos se apartaron a una, porque no conocían a Dios. Nadie le había hablado de Dios. Nadie conocía lo que era el pecado. Y fue gracias a la palabra de Dios que cuando Dios la dio a través de Moisés es que llegó el conocimiento del pecado a través de su palabra. Y que las personas comenzaron a entender y conocer el corazón de Dios. Dios a través de su palabra se manifiesta. Dios a través de sus mandamientos da el conocimiento del pecado, como así también a través de su palabra, a través de su amor, de su justicia y su misericordia, nos da una ley de salvación que es a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la salvación se refleja a través de los sacrificios. De esa forma Dios daba remisión de pecados y entregaba de su amor y su misericordia, que hacía justicia sobre el animal. Y así Dios salvaba a su pueblo, le daba el perdón de los pecados. En el Nuevo Testamento lo hace a través de su bautismo y a través de la sangre derramada en la cruz en Jesucristo. Y así como en el Antiguo Testamento Azazel era llevada por manos de un hombre al desierto a morir, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, fue llevada al día siguiente por el Espíritu Santo al desierto. 40 días, 40 noches. Hasta el mismo diablo se le apareció por la cantidad de pecado que Jesús había cargado, el pecado del mundo, como declaró Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos no logran entender lo que pasó ahí. No logran comprender la magnitud del bautismo de Jesús. La tremenda obra que Dios hizo en ese lugar. Y Mateo nos dice que Jesucristo fue bautizado para cumplir toda justicia. Sin el bautismo de Jesucristo, nadie podría ser salvo. Sin el bautismo de Jesucristo, no se podría haber cumplido toda justicia. El bautismo de Jesucristo es necesario para cumplir toda justicia. Y si no crees en el bautismo de Jesús, como dice las Escrituras, en ti la justicia de Dios no se puede cumplir, porque no la has creído a Dios, como dice las Escrituras. El Evangelio de la justicia. Porque fue a través de Jesús que el Padre hizo justicia para salvar a la humanidad. No podemos fundar nuestros pensamientos o no podemos fundar nuestra fe en un pensamiento de hombre. Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento, no existe otro fundamento. No importa por quién tú has sido enseñado. Lo que importa es que el que te enseñó te haya enseñado correctamente la palabra de Dios. Que te haya hecho entender justicia de Dios. Que te haya hecho nacer de agua y espíritu. Porque si no lo ha hecho, es tiempo de vuélvete a Dios. Busca a Dios, nace del bautismo de Jesucristo. Como Pedro dijo, el bautismo que nos salva. Como Pablo dijo, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos.
Mateos, Marcos, Lucas, predicaron el bautismo de Jesucristo para cumplir toda justicia. Juan, y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de la verdad. Todos predicaron el bautismo de Jesucristo y la sangre derramada en la cruz y la resurrección de los muertos. Todos predicaron. ¿Y cómo lees? La sombra de los bienes venideros, tal como Dios prometió en el Antiguo Testamento, nos salvó en el Nuevo Testamento. Es ahí la importancia que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo y por un siervo ungido de Dios y enseñado por Dios y no por los hombres. La justicia que es por la fe, es esa la que te salva. ¿Y la fe quién? En Jesucristo. Y no en las obras. Pero hay muchos que le encantan las obras y predican todo el tiempo las obras. Y le encanta alimentarse del pueblo. Se satisfacen del pueblo. Y el pueblo muchas veces por temor a querer desobedecer lo que le han enseñado de parte de Dios, son como corderos en el matadero. Mas cuando Dios levanta siervos del corazón de Él, esos siervos van a dedicar su vida a servir a las ovejas y no vivir de las ovejas. Porque a eso Dios nos ha llamado, a servir. Y como está escrito en su palabra, que la obra de Dios es que tú recibas a aquellos que Él ha enviado. Que tú recibas a que Él ha enviado. Y Él envió a su Hijo a este mundo. Esa es una de las obras de Dios. Esa es la obra de Dios. Que recibas al que Él ha enviado. Que recibas a Cristo en tu corazón. Que conozcas a Jesucristo conforme a la Escritura. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. También dijo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os convocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Muchas veces, las personas que no buscan a Dios reciben el llamado de Dios y lo reciben con humildad en sus corazones y con mucha necesidad. Pero hay otros que dicen conocer a Dios, pero nunca la han conocido y no aceptan correcciones ni que nadie le diga lo contrario a lo que ellos puedan entender de la palabra de Dios y creer. Y a pesar que el mismo Dios le da testimonio en sus propios corazones, cuán vacíos están, cuán hambrientos y sedientos. Y aún en esa lucha espiritual se sienten atados y encadenados, más aún así no pueden entender y comprender que sus caminos están equivocados y que tienen que volver a hacer un alto en su vida de fe y volverse a Dios a través de la palabra de Dios.
La fe viene por el oír. Y el oír palabra de Dios. No viene de otra manera. No viene de otra forma. Sin la palabra de Dios, nadie podría saber cómo ser salvo. Sin la palabra de Dios, nadie podría saber cómo recibir remisión de pecados. Sin la palabra de Dios, nadie podría conocer a Jesucristo. Sin la palabra de Dios, nadie podría conocer al Espíritu Santo. Sin la palabra de Dios, nadie podría conocer al Dios Padre. Nadie podría saber que Él creó los cielos y la tierra y todo lo hecho en este mundo. Sin la palabra de Dios, nadie podría conocer el futuro. Nadie podría entender los tiempos que estamos viviendo. Si no fuese por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no tendríamos fuerzas para seguir caminando. Sin la palabra de Dios no habría esperanza en nuestros corazones. Sin la palabra de Dios nadie te podría alentar en estos tiempos. La palabra de Dios produce aliento en nuestros corazones, en nuestras almas. Nuevas fuerzas, nos renueva. Nos da esperanza. Nos da una paz, no como el mundo las da, sino como Dios da esa paz. Porque nos ha hecho su Hijo. Nos ha dado remisión de pecado. Conforme a las Escrituras. Y no conforme a un sueño. No conforme a una revelación. No porque yo me forcé a creerlo, sino porque Dios me convenció. Es Dios que convence. Por eso en estos tiempos es difícil. En estos tiempos difíciles es tiempo que busques a Dios de verdad, de corazón. Te insto a alentarte para que busque a Dios. Desecha el pasado. Mira tu presente y mira tu futuro y entrégaselo en la mano de Dios. Encomiéndaselo en la mano de Dios. Si no has dado frutos espirituales, vuélvete a Dios. Busca verdaderamente la palabra de Dios. Si te sientes atado, encadenado, vacío, vuélvete a Dios. Pídele a Dios sabiduría, entendimiento, inteligencia, que Él te lo va a dar en abundancia. Es tiempo de ganar la buena batalla. Es tiempo de glorificar a Dios y hacer las obras que Dios demanda en nuestros corazones. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios siempre ha estado con la mano extendida esperando por nosotros. Pero muchas veces por la falta de conocimiento, por la falta de entendimiento en la palabra de Dios, nos alejamos de Él en vez de acercarnos a Dios. En vez de convertirnos hombres y mujeres de fe, lo convertimos en hombres y mujeres legalistas y sabiendo que por la ley no llega la salvación. Y el que vive bajo la ley vive bajo maldición, dice su palabra. Son malditos los que viven bajo la ley. No pretendas alcanzar salvación porque haces las obras de la ley. No pretendas justificarte delante de Dios porque haces las obras de la ley. Porque la justificación y la salvación no vienen por las obras de la ley. Vienen a través de Jesucristo. Y esa es la importancia de conocer y entender cada obra que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Saber dónde Jesús tomó nuestros pecados, como dice las Escrituras, y como Dios lo profetizó en el Antiguo Testamento. Saber dónde Jesús dio la paga por nuestros pecados, como dice las Escrituras en el Antiguo Testamento y como Jesús lo hizo en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué Jesús tenía que levantarse entre los muertos?
para darnos nueva vida. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. El hombre carnal ya murió, ahora nació un hombre espiritual, a la altura y a la medida que Dios puso en nuestras vidas. Así Dios nos ha hecho perfectos, así como Él es perfecto en la vida espiritual. Así Dios nos ha librado del pecado y de la muerte. De otra manera, nadie podría ser salvo. Deja de ser legalista y vuelve a tu nombre de fe. Aprenda a confiar en Jesucristo. No confíe en lo que tú puedas hacer. Confía en lo que Dios hizo por ti a través de su Hijo. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No seamos rebeldes, no seamos desobedientes. Obedezcamos a la palabra de Dios. Ella es la profeta mayor. Ella es lumbrera nuestro caminar. En ella se da testimonio de Dios y encontramos la vida eterna. La Biblia fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Y es una realidad muy grande. El que es carnal no lo va a entender. No lo puede comprender. Pero el que es espiritual ha recibido la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra y lo va a entender, lo va a comprender, que cada palabra que sale en la Biblia es inspirada por Dios y el cual va a llenar el vacío que hay en tu corazón. Te vas a sentir pleno cuando tú leas la palabra de Dios. Te vas a sentir pleno cuando Dios hable por tus labios, porque de lo suyo saca de tu corazón para hablar al resto de la gente. Buscar a Dios es importante. Ser hombre de fe es importante. Las obras de la ley, Dios las dejó para el conocimiento del pecado. Y de cierta forma, es bueno que el hombre la intente de hacer. Pero hazla porque verdaderamente es bueno hacerlo, porque Dios nos dio una ley que es perfecta, que es santa. Pero no pretendas justificarte por ella, ni santificarte por ella. Hazla porque es lo correcto. Hazla porque es adecuado y nos hace diferente al resto del mundo. Pero no la hagas para alcanzar la salvación, porque no la vas a hallar. Si en tu corazón pretendes ser salvo por las obras de la ley, estás viviendo bajo maldición y te olvidas del amor que Jesús derramó a través de sus obras para salvarnos. El que quiera vivir por las obras de la ley para ser salvo está rechazando el amor de Dios. Y eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Negar la salvación de Jesucristo. Por eso que en esta vida de fe hay que tener mucho cuidado cómo creer y cómo entender la palabra de Dios. Y así también cómo enseñarla. No ser a la ligera, no ser insensato en estos tiempos,
ser muy prudente en este caminar, porque Dios ha tenido mucho cuidado para con nosotros. Y así también nosotros debemos tener mucho cuidado en cómo creemos en Dios, porque Dios es santo, es perfecto, en Él no hay pecado. Dios no es vanaglorioso, en Él no hay avaricia, Dios no es avariento, Dios no es corrupto. Recuerda que Dios es santo, perfecto, es lleno de amor, es justo, fuego consumidor. Dios va a salvar a aquellos que han creído en Él y Dios va a castigar a aquellos que no han creído en Él. Y así lo va a hacer, sea quien sea. La justicia que es por la fe. Sin Jesucristo nadie podría ser salvo y no existiría justicia. Sin el bautismo de Jesús no podría haber salvación, ya que el bautismo fue para cumplir toda justicia. Sin el bautismo de Jesús nadie podría recibir remisión de pecados. Nadie podría entrar al reino de los cielos. Es por eso que está escrito desde el tiempo de Juan que los cielos son violentados. Sin el bautismo de Jesús nadie podría pasar en los pecados a Jesucristo, ya que Él los tomó en ese lugar, desde el vientre de tu madre hasta el día que tú te mueras, todos los tomó. Por eso Mateo dice, para cumplir toda justicia. Y cuando Dios dice toda, es toda. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él tomó todos los pecados del mundo, desde su comienzo del mundo hasta el fin del mundo. Y nosotros estamos en este mundo, estamos de paso. Por lo tanto, Dios tomó todos nuestros pecados de una sola vez, pasados, presentes y futuros. Todos los tomó. Todo Dios se encargó de nosotros cuando fue bautizado. Y es por eso que tenía que morir en el madero de la cruz para dar la paga por nuestros pecados. Ambas son necesarias, porque ahí Dios entregó su carne y derramó su sangre. Y Dios nos dice que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre para tener la comunión estrecha con Él. Si no comemos de su carne, no podemos tener comunión con Dios. Y esa comunión es necesaria. Que Dios te bendiga. Hasta aquí Dios me ha dado. Esperando que cada alma medite en cada palabra y le pida a Dios de corazón que le dé testimonio de su condición espiritual. Honestamente. Humildad se llama. Ser humilde delante de Dios es algo muy grande. Un ejemplo de humildad, Pablo, un hombre conocedor del Antiguo Testamento, era experto, pero perseguía a los santos, votaba para que matara a los justos, a los que creían en Cristo. Pero cuando se le apareció Jesús camino a Damasco, se dio cuenta de su aberración y se convirtió en un siervo fiel
y muy usado de parte de Dios. Y lo que hizo Pablo fue desechar su integridad por aceptar la gloria de Dios en su vida. Todo el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios lo consideró basura hasta cuando apareció Cristo en su vida y le dio la revelación de la palabra y le abrió los ojos. Integridad y humildad. Eso hizo Pablo. Quebrantó su integridad. No le importó quién era ante la sociedad y ante los ojos de los hombres. ¿Qué le importó más? Ser aceptado por Dios. Y humildad a reconocer que él estaba equivocado en su conocimiento, en lo que él sabía, y por aceptar el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios lo que hizo en su vida fue glorioso. Lo transformó en un gran siervo, un gran maestro. Eso puede hacer Dios en tu vida y en nuestras vidas. Que Dios te bendiga grandemente. Dios quiere hombres espirituales y no hombres carnales. Te pido las gracias y orar por esta palabra. Gracias, Padre mío, por su amor y misericordia, por cada alma que se ha dado cita, y así también, Padre Santo, para pedir que usted unja de la mollera a la planta de los pies, abra los entendimientos, como así también sea usted guiando a su pueblo, Padre Santo, a toda justicia y a toda verdad. Mi Señor, solo tú puedes dar testimonio de cada condición en cada corazón y en cada vida, mi Señor bendito, y poner la necesidad en esos corazones de buscarte. Los tiempos se están acortando, Padre mío, y ya tu venida, Padre mío, ya está próxima. Y en todo ello, mi Señor bendito, te doy gracias porque tú das la vida, das la salud, das las fuerzas para seguir caminando. Pido por aquellos que ahora están en sus hogares enfermos, decaídos, ponga palabras de aliento en sus corazones, nuevas fuerzas, renuévaselas. Aquellos que tengan sus rodillas paralizadas y que por mucho tiempo no te han clamado, Padre mío, ponga en sus corazones el deseo de arrodillarse y clamar a ti, conforme a sus necesidades, Padre mío. Aquellos que están en las cárceles, hogares de ancianos, hogares de menores, aún en las calles, debajo de un puente olvidado, abandonado, sin que nadie los vaya a ver. Pero ahí estás tú presente, mi Dios bendito, en cada uno de esos lugares, consolando, alentando, renovando, Padre Santo. Bendiga esas vidas, Padre mío. Y aquellos que están en los hospitales, enfermos, mi Señor, tú tienes poder para sanar. Y así también tienes medicina cuando el hombre falla, Padre mío. En ti está la esperanza, mi Señor Santo, y así también, mi Dios bendito, está el consuelo. Bendiga, Padre mío, todas las almas que van a oír esta palabra, nuevos alientos a sus corazones, y renuévalas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, los bendigo en el nombre del Señor, y ya será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Muchas bendiciones.